Haremos 10 de las tragedias más impactantes de la historia, eventos que alteraron el curso de las naciones, diezmaron poblaciones y dejaron cicatrices indelebles en el alma del mundo. Desde los campos de batalla que redefinieron el mapa global hasta los desastres naturales que nos recordaron nuestra impotencia ante las fuerzas del planeta. Cada historia es una lección sobre la resiliencia, sobre la compasión y sobre la imperiosa necesidad de aprender de nuestro pasado para forjar un futuro más esperanzador. Acompáñenme mientras nos adentramos en estos capítulos oscuros de nuestra historia compartida. Juntos buscaremos no solo los hechos y las cifras, sino también el espíritu humano que, incluso en los momentos más sombríos, se niega a ser extinguido. Porque es en el entendimiento de estas grandes tragedias donde podemos encontrar la sabiduría para evitar que se repitan y la inspiración para construir un mundo donde la empatía prevalezca sobre el conflicto y la esperanza sobre la desesperación. Este es un viaje a través de la memoria, un tributo a las vidas perdidas y una reflexión sobre lo que significa, en última instancia, ser humano. El siglo XX amaneció con promesas de progreso sin precedentes, pero pronto se vería sumido en la sombra de un conflicto que desafiaría la propia definición de humanidad. La Segunda Guerra Mundial no fue simplemente una guerra, fue un cataclismo global, un vórtice de violencia que arrastró a casi todas las naciones del mundo a su furia destructiva. Desde las heladas estepas de Rusia hasta las cálidas aguas del Pacífico, el planeta se convirtió en un inmenso campo de batalla. Las ideologías chocaron con una ferocidad nunca antes vista, y el costo se mediría no solo en territorio, sino en decenas de millones de vidas humanas, cada una con su propia historia, sus propios sueños, ahora silenciados para siempre. Las cifras son tan vastas que casi pierden su significado. Entre 70 y 85 millones de almas perecieron. Es un número que la mente lucha por comprender. Familias enteras borradas de la existencia, ciudades vibrantes reducidas a escombros y cenizas. Fue una era de extremos aterradores donde la tecnología que prometía un futuro brillante fue perfeccionada para la aniquilación. Vimos el surgimiento de nuevas formas de guerra, bombardeos aéreos que llovían fuego sobre civiles inocentes, batallas de tanques que convertían paisajes pacíficos en infiernos de metal retorcido y finalmente el poder desatado del átomo, una fuerza que amenazaba con consumir el mundo entero en su resplandor mortal. Pero en medio de esta devastación sin parangón surgieron también historias de un coraje inimaginable. La resistencia frente a la tiranía, los actos de sacrificio para salvar a un extraño, la voluntad indomable de sobrevivir y reconstruir. La Segunda Guerra Mundial nos dejó un legado complejo. Por un lado, la advertencia más sombría sobre las consecuencias del odio y la ambición desmedida. Por otro, el testimonio de la capacidad humana para soportar lo insoportable. Las cicatrices de esta guerra son profundas, y su memoria nos obliga a preguntarnos constantemente: ¿hemos aprendido realmente la lección que nos dejó escrita con sangre y fuego? Antes de que el mundo conociera una segunda conflagración global, hubo una que fue bautizada como la guerra para terminar con todas las guerras. La Primera Guerra Mundial, o la Gran Guerra, como la llamaron sus contemporáneos, fue un punto de inflexión brutal en la historia. Comenzó con viejas tácticas y un sentido casi romántico del honor en el combate, pero rápidamente se degeneró en un tipo de matanza industrializada que el mundo nunca había imaginado.
Las alianzas forjadas en las cortes de una Europa que se creía en la cima de la civilización se convirtieron en una trampa mortal que arrastró a imperios enteros a un conflicto sangriento e inútil, cuyas verdaderas razones a menudo se perdían en el estruendo de la artillería. Imaginemos un paisaje transformado en un lodazal infernal, surcado por kilómetros de trincheras. Aquí, millones de jóvenes vivieron, lucharon y murieron en condiciones indescriptibles. El aire estaba permanentemente envenenado por el olor a pólvora, a descomposición y al gas mostaza que quemaba los pulmones. La tierra de nadie, el espacio entre las trincheras enemigas, se convirtió en un cementerio a cielo abierto. Cada avance costaba miles de vidas por unos pocos metros de terreno devastado. La tecnología había superado a la táctica y el resultado fue un estancamiento mortal que consumió a una generación entera, dejando un saldo de más de 20 millones de muertos y otros tantos heridos física y psicológicamente. El final de la Gran Guerra no trajo la paz duradera que prometía. En su lugar, sembró las semillas del resentimiento y la inestabilidad que florecerían en el conflicto aún más terrible que estaba por venir. Los imperios se desmoronaron, nuevos países nacieron de sus cenizas y el mapa político del mundo fue redibujado de forma irrevocable. Pero la herida más profunda fue la pérdida de la inocencia, la desilusión de una era que creía en el progreso inevitable. La Primera Guerra Mundial nos enseñó de la manera más cruel que la civilización es un barniz muy fino y que bajo él yace una capacidad para la autodestrucción que siempre debemos vigilar. Hay tragedias que son producto de la furia de la naturaleza o del caos de la guerra. Y luego hay tragedias que son el resultado de un plan, de una ideología fría, calculada y metódica. El Holocausto o la Shoah se erige como uno de los capítulos más oscuros y perturbadores de la historia humana. No fue una consecuencia accidental de la guerra, sino su propósito central para un régimen consumido por el odio. Fue la industrialización del asesinato, la aplicación de la burocracia y la eficiencia moderna a la aniquilación sistemática de un pueblo entero. 6 millones de judíos, hombres, mujeres y niños, fueron cazados, deshumanizados y asesinados. Este genocidio no ocurrió de la noche a la mañana. Fue precedido por años de propaganda insidiosa, de leyes que despojaban a las personas de sus derechos, de su dignidad, de su propia identidad. Se les marcó, se les segregó en guetos superpoblados y finalmente se les transportó en vagones de ganado hacia campos diseñados no para la vida, sino para la muerte. Auschwitz, Treblinka, Sobibor, nombres que se han convertido en sinónimos del mal absoluto, pero no solo los judíos fueron víctimas. El régimen nazi también persiguió y asesinó a millones de otras personas consideradas indeseables: gitanos, homosexuales, discapacitados, prisioneros políticos y testigos de Jehová. El Holocausto nos obliga a confrontar una pregunta aterradora: ¿cómo fue posible? ¿Cómo pudieron seres humanos comunes y corrientes participar en una atrocidad de tal magnitud? Nos muestra el peligro de la indiferencia, el poder de la desinformación y la facilidad con la que el prejuicio puede convertirse en genocidio cuando se combina con el poder estatal. Recordar el Holocausto no es solo un acto de memoria hacia sus víctimas, es una responsabilidad activa, es un compromiso para reconocer las señales de advertencia del odio, para defender la dignidad de cada ser humano y para asegurar que la promesa de nunca más no se convierta en una frase vacía, sino en una verdad vigilada, y defendida por cada generación.
A veces, la velocidad de la tragedia es lo que la hace aún más incomprensible. En la primavera de 1994, en la pequeña nación africana de Ruanda, el mundo fue testigo de una explosión de violencia tan rápida y brutal que desafía toda lógica. En el lapso de apenas 100 días, una locura genocida se apoderó del país. No fue una guerra librada por ejércitos en un frente de batalla, sino una matanza llevada a cabo por vecinos contra vecinos, por amigos contra amigos, a menudo armados con las herramientas más rudimentarias, como machetes y garrotes. Las tensiones étnicas, avivadas durante décadas por la política colonial y la propaganda de odio, finalmente estallaron. El detonante fue el derribo del avión que transportaba al presidente ruandés. En cuestión de horas, extremistas de la etnia Hutu tomaron el control y comenzaron a ejecutar un plan largamente preparado para exterminar a la minoría Tutsi y a los Hutus moderados que se oponían a ellos. Las radios transmitían sin cesar mensajes de odio, incitando a la población a hacer el trabajo, a eliminar a las cucarachas. Las iglesias, que deberían haber sido santuarios, se convirtieron en mataderos. Los ríos se tiñeron de rojo, atestados con los cuerpos de las víctimas. La comunidad internacional, paralizada por la indecisión y la falta de voluntad política, observó en gran medida desde la distancia. Más de 800.000 personas fueron asesinadas. Una cifra que, dividida entre los 100 días que duró la masacre, revela una tasa de asesinatos que superó incluso a la de los campos de exterminio nazis. El genocidio de Ruanda es un recordatorio doloroso de la fragilidad de la paz y de la rapidez con la que una sociedad puede descender a la barbarie. Nos muestra el poder letal de la propaganda y la terrible responsabilidad que recae sobre la comunidad mundial cuando elige mirar hacia otro lado. La historia de Ruanda es una herida abierta, pero también un testimonio de la resiliencia, de la difícil búsqueda de la justicia y la reconciliación después de lo impensable. La tierra bajo nuestros pies parece sólida, estable, un fundamento seguro sobre el que construimos nuestras vidas, pero a veces el planeta nos recuerda su inmenso y violento poder. El 12 de enero de 2010, en apenas 35 segundos, el mundo de Haití se vino abajo. Un terremoto de magnitud 7.0, con epicentro peligrosamente cerca de la densamente poblada capital, Puerto Príncipe, desató una destrucción de proporciones apocalípticas. No fue solo un temblor, fue un colapso total de la infraestructura, de la sociedad y de la esperanza en un país que ya luchaba contra una pobreza extrema y una inestabilidad crónica. El terremoto no discriminó. Hospitales, escuelas, edificios gubernamentales, incluido el Palacio Nacional, se derrumbaron como si fueran de naipes. Barrios enteros desaparecieron bajo una nube de polvo y escombros. En los minutos y horas que siguieron, el caos se apoderó de las calles. Los gritos de los atrapados se mezclaban con los lamentos de los sobrevivientes que buscaban desesperadamente a sus seres queridos. La escala de la devastación fue abrumadora. Las comunicaciones se cortaron. Las carreteras quedaron intransitables y la capacidad del propio gobierno haitiano para responder fue aniquilada junto con sus edificios. Las cifras finales son desgarradoras. Se estima que más de 300.000 personas perdieron la vida. Un número similar resultó herida y más de 1,5 millones se quedaron sin hogar de la noche a la mañana. La respuesta internacional fue masiva, pero la propia magnitud del desastre dificultó enormemente la ayuda. El terremoto de Haití no fue solo un desastre natural. Fue una tragedia humana agravada por la vulnerabilidad preexistente. Nos recuerda de manera brutal
cómo la pobreza y la falta de infraestructura pueden multiplicar el poder destructivo de la naturaleza, y nos deja con la pregunta persistente sobre nuestra responsabilidad colectiva para ayudar a las naciones a construir un futuro más resiliente. En la mitad del siglo XIV, una sombra invisible se extendió por Asia, África y Europa, una plaga de una virulencia aterradora que cambiaría el curso de la historia. La conocemos como la peste negra, transmitida por las pulgas de las ratas que viajaban en los barcos mercantes. La bacteria Yersinia pestis encontró en las ciudades medievales superpobladas y con escasa higiene el caldo de cultivo perfecto. La enfermedad era rápida y terrible, fiebre alta, vómitos y la aparición de dolorosos bubones negros en la ingle y las axilas que daban nombre a la peste bubónica. Para la mayoría de los infectados, la muerte era casi una certeza en cuestión de días. La sociedad se desmoronó ante un enemigo que no podía ver ni comprender. Los médicos, con sus máscaras en forma de pico llenas de hierbas aromáticas, eran impotentes. La gente huía de las ciudades abandonando a sus familiares enfermos por miedo al contagio. Se buscaron chivos expiatorios y comunidades enteras, especialmente las judías, fueron masacradas bajo la absurda acusación de haber envenenado los pozos. El mundo se sumió en el miedo, la superstición y la desesperación. Se creía que era un castigo divino. El fin de los tiempos, anunciado en las Escrituras. El tejido social, económico y religioso de Europa se desgarró por completo. El impacto demográfico fue asombroso. Se estima que la peste negra mató a entre 75 y 200 millones de personas, aniquilando entre el 30 y el 60% de la población de Europa. Aldeas enteras quedaron desiertas, los campos sin cultivar y la escasez de mano de obra provocó cambios económicos radicales, que paradójicamente contribuyeron al fin del feudalismo. La peste negra es la pandemia más mortífera de la historia registrada, un recordatorio sombrío de cómo un microorganismo puede poner de rodillas a la civilización y remodelar el mundo de formas profundas e inesperadas, dejando una huella psicológica que perduraría durante siglos. Justo cuando el mundo comenzaba a vislumbrar el final de la carnicería de la Primera Guerra Mundial, una nueva y silenciosa amenaza se cernía sobre la humanidad. Se la conoció como la gripe española, no porque se originara allí, sino porque España, al ser neutral en la guerra, fue uno de los pocos países cuya prensa informó libremente sobre su devastador avance. Esta no era una gripe común. Era una cepa particularmente virulenta del virus H1N1, que atacaba con una velocidad y una letalidad aterradoras, afectando extrañamente a los jóvenes y sanos con la misma o incluso mayor ferocidad que a los ancianos y débiles. El virus se propagó como la pólvora, ayudado por los masivos movimientos de tropas al final de la guerra. Los soldados que regresaban a casa desde los frentes de batalla llevaron consigo no solo las cicatrices del combate, sino también este asesino invisible. En un mundo sin antibióticos para tratar las infecciones secundarias como la neumonía y sin vacunas, la gente estaba indefensa. Los hospitales se vieron desbordados, se improvisaron morgues y los servicios funerarios no daban abasto. Ciudades enteras impusieron cuarentenas, cerraron lugares públicos y obligaron al uso de mascarillas. Imágenes que, bueno, nos resultan inquietantemente familiares hoy en día. En el transcurso de aproximadamente 2 años,
La gripe española infectó a un tercio de la población mundial, unos 500 millones de personas. Las estimaciones sobre el número de muertos varían, pero se sitúan entre 50 y 100 millones, una cifra que supera con creces el número de muertos de la propia Gran Guerra. Esta pandemia demostró que, incluso en la era moderna, la humanidad sigue siendo vulnerable a las fuerzas de la naturaleza. La gripe española es una lección sobre la importancia de la salud pública global, la cooperación internacional y la humildad ante un mundo microbiano que evoluciona constantemente y que, la verdad, siempre puede presentar nuevos y formidables desafíos. El día después de la Navidad de 2004, mientras muchas partes del mundo disfrutaban de una mañana festiva, el fondo del Océano Índico se desgarró. Un terremoto submarino de una magnitud colosal, 9.1, uno de los más potentes jamás registrados, sacudió la costa de Sumatra, Indonesia. Este megaterremoto desplazó una cantidad inimaginable de agua, generando una serie de olas monstruosas que comenzaron a viajar a través del océano a la velocidad de un avión a reacción. Para las comunidades costeras de la región no hubo advertencia. El mar, que era su fuente de vida, estaba a punto de convertirse en su destructor. Las olas llegaron a la costa no como las olas que rompen suavemente en la playa, sino como muros de agua imparables, de hasta 30 metros de altura en algunos lugares. Borraron del mapa pueblos enteros en cuestión de minutos. La fuerza del agua arrastró edificios, árboles, vehículos y personas, convirtiendo paisajes paradisíacos en zonas de desastre irreconocibles. La devastación se extendió por 14 países, desde Indonesia y Tailandia hasta la India, Sri Lanka e incluso las lejanas costas de África Oriental. Fue un desastre de una escala geográfica sin precedentes en la era moderna. Más de 230.000 personas perdieron la vida en uno de los desastres naturales más mortíferos de la historia. Millones más perdieron sus hogares, sus medios de vida y a sus seres queridos. Las imágenes que dieron la vuelta al mundo mostraban una destrucción casi total, un testimonio aterrador del poder del océano. Sin embargo, en medio de la tragedia, también vimos una respuesta humanitaria global de una escala igualmente masiva. El tsunami del Océano Índico fue una llamada de atención para el mundo que condujo a la creación de sistemas de alerta temprana en la región, con la esperanza de que, si la Tierra vuelve a desatar tal furia, las comunidades costeras tengan al menos una oportunidad de escapar. No todas las hambrunas son causadas por la sequía o las plagas. Algunas de las peores son producto de la arrogancia humana, de políticas desastrosas impuestas desde el poder. Entre 1958 y 1962, China se sumió en una catástrofe de proporciones bíblicas no por un capricho de la naturaleza, sino como resultado directo de la campaña de Mao Zedong, conocida como el Gran Salto Adelante. El objetivo era transformar a China de una nación agraria a una potencia industrial, comunista, de la noche a la mañana. Un objetivo ambicioso que ignoró la realidad y el sentido común, con consecuencias fatales. El plan era radical y desastroso. Se obligó a los campesinos a abandonar sus tierras para unirse a comunas masivas. Se les ordenó fundir sus herramientas de labranza y utensilios de cocina en hornos de traspatio para producir acero de baja calidad que resultó ser inútil. Al mismo tiempo se implementaron técnicas agrícolas no científicas y se inflaron masivamente las cifras de producción de grano para complacer a los líderes del partido. El resultado fue un colapso total de la producción de alimentos.
Mientras el Estado exportaba el grano que no existía, el campo se moría de hambre en silencio. La gran hambruna china es posiblemente la mayor hambruna de la historia de la humanidad. Las estimaciones del número de muertos varían enormemente debido al secretismo del gobierno, pero los historiadores la sitúan entre 15 y 45 millones de personas. Fue una tragedia silenciosa, oculta al mundo exterior, donde la gente recurrió al canibalismo y a comer cualquier cosa para sobrevivir. Es un ejemplo escalofriante de cómo la ideología, cuando se impone por la fuerza y sin tener en cuenta la vida humana, puede conducir a una catástrofe mucho más mortífera que cualquier desastre natural. Es una lección sobre los peligros del poder absoluto y la importancia de la verdad. Hay días que quedan grabados en la memoria colectiva, momentos en los que el mundo parece detenerse y cambiar para siempre en un instante. El 11 de septiembre de 2001 fue uno de esos días. En una mañana clara y soleada, el terrorismo golpeó el corazón de Estados Unidos con una audacia y una letalidad sin precedentes. 19 terroristas secuestraron 4 aviones comerciales, convirtiéndolos en misiles guiados. 2 de ellos se estrellaron contra las Torres Gemelas del World Trade Center en Nueva York. Un tercero contra el Pentágono en Virginia. Y el cuarto, gracias al heroísmo de sus pasajeros, se estrelló en un campo de Pensilvania antes de alcanzar su objetivo en Washington, D.C. El mundo observó, incrédulo y horrorizado, cómo las icónicas torres, símbolos del poderío económico estadounidense, ardían y finalmente se derrumbaban en una nube masiva de polvo y escombros. Las imágenes se transmitieron en vivo a todos los rincones del planeta. Una tragedia que se desarrollaba en tiempo real ante los ojos de miles de millones. No era una película, no era una pesadilla, era una nueva y aterradora realidad. El ataque no solo destruyó edificios, sino que también hizo añicos la sensación de seguridad de una nación y del mundo occidental. Casi 3.000 personas de más de 90 países perdieron la vida ese día. Los pasajeros de los aviones, los trabajadores de las torres y el Pentágono. Y cientos de valientes bomberos, policías y personal de emergencias que corrieron hacia el peligro mientras otros huían. El 11 de septiembre no fue solo un ataque contra Estados Unidos, sino un ataque contra un ideal de sociedad abierta. Sus secuelas redefinieron la seguridad global, dieron inicio a la guerra contra el terror y cambiaron para siempre la forma en que viajamos, vivimos y percibimos el mundo. Es una herida que más de 2 décadas después sigue influyendo en nuestra política y nuestra psique. Hemos viajado a través de algunos de los valles más oscuros de la historia humana. Hemos sido testigos del poder destructivo de la guerra, del odio, de la naturaleza y de la propia necedad humana. Cada una de estas 10 tragedias, aunque únicas en sus circunstancias, comparte un hilo común: la inmensa pérdida de vidas y el profundo impacto en la conciencia de quienes sobrevivieron. Son más que simples eventos en una línea de tiempo. Son espejos que nos reflejan nuestras mayores vulnerabilidades y, a veces, nuestras mayores fortalezas. Recordar estos eventos no es un ejercicio de morbosidad, sino un acto de profunda humanidad. Al confrontar estas historias, honramos a las millones de víctimas, devolviéndoles la dignidad que la tragedia intentó arrebatarles. Les damos voz a los silenciados y nos aseguramos de que su sufrimiento no caiga en el olvido. Pero el recuerdo tiene un propósito aún mayor. Sirve como una brújula moral, una advertencia.
Nos enseña a reconocer las señales del fanatismo, la importancia de la empatía, la necesidad de construir sociedades más justas y resilientes, y la obligación de cuidar nuestro planeta y a nuestros semejantes. La historia, en su forma más trágica, es nuestra maestra más severa, pero también la más sabia. Al final de este viaje no debemos quedarnos con la desesperación, sino con la determinación de aprender, de mejorar, de asegurarnos de que las lecciones pagadas con tanto dolor no se desperdicien. Porque la historia de la humanidad no está escrita en piedra, la escribimos cada día con nuestras acciones, nuestras elecciones y nuestra capacidad para recordar. Que la memoria de estas tragedias nos inspire a construir un futuro donde la compasión triunfe sobre el conflicto, la sabiduría sobre la ignorancia y la esperanza, tenaz e inquebrantable, ilumine